Hola YouTube, mi nombre es Marcelo y esto es Aventuras Totales. Y finalmente llegó el tan ansiado día. Después de tantos meses de preparación, estamos arrancando hacia nuestro viaje hacia el oeste de los Estados Unidos. Más de 20 estados, cantidad de bosques y parques nacionales y un sinfín de cosas para ver. Así que no te olvides de suscribirte al canal y, lo que es más importante, darle a esa campanita para que te avise cuando subimos nuevos videos. Sin más, arrancamos esta aventura. ¡Vámonos! Nuestro viaje comenzó con una comida deliciosa. Unas costillitas ahumadas cocidas a fuego lento por 4 horas que realmente estaban para chuparse los dedos. Todos estaban disfrutando de este delicioso manjar, pero ya se estaban terminando y el pobre Pablito no recibía ni siquiera un hueso. El motivo de este festín y esta hermosa reunión familiar era celebrar mi cumpleaños y el de Eddie. Y por supuesto, culminamos esta tarde con la consabida soplada de velitas. También aprovechamos la oportunidad para visitar Tarpon Springs, la capital mundial de la esponja. Es un pueblo muy hermoso cerca de Tampa, del cual ya hicimos un video anteriormente. Si no lo viste, te dejo un enlace por aquí arriba. Allí aprovechamos para compartir un día con mi hija y mi hermosa nieta. Y comimos un delicioso almuerzo en el restaurante Hellas. Así que luego de ver los primeros pasos de mi nietita, fuimos para Camping World. Este es el concesionario donde compramos la casa rodante. Es que teníamos un problema con la calefacción y, como está bajo garantía, aprovechamos para repararla. Mientras esperaba, aproveché a mirar la cantidad de artículos de camping que tenían. Una locura. Después de varias horas de espera, nos entregaron la casa rodante y finalmente pudimos comenzar nuestra aventura. Estamos llegando a nuestro primer Boondockers Welcome, que es básicamente una red de gente que en su momento tenían casas rodantes y hoy en día reciben en sus casas a personas como nosotros que quieren pasar la noche, algunos 2 o 3 noches también. Y bueno, es nuestra primera vez, así que les vamos a ir contando cómo nos va. Wow, esto es como un bosque, ¿eh? Qué tranquilidad. Yo creo que esta noche sí vamos a dormir bien aquí. Y además está como fresquito, claro. Acaba de llover un poco y entonces se siente aún más el fresco. Bueno, y acá estamos, ya estacionamos en el lugar que el dueño de la casa destinó para nosotros. La verdad que esta propiedad es preciosa. Hay una tranquilidad, una paz indescriptible. Veo que aquí el señor también tiene un garage donde tiene guardado también su casa rodante, además de un botecito y algunas otras cosas. Pero la propiedad es grandísima. No se ve el final de la propiedad de acá. Y además, con todos estos árboles, ese olor a pino, es precioso. Qué lindo lugar. Aquí a nuestra izquierda está la casita del señor, la verdad que muy bonita, en madera con techo verde. Bueno, después de un día bastante largo, de una cena espectacular y un buen bañito, estoy listo para ir a descansar.
Mañana tenemos un día interesante, así que hasta mañana. Un nuevo día después de una noche hermosa de descanso y despertarse con el ruido de los pajaritos y esta tranquilidad que hay aquí en el bosque. La verdad que es precioso. Ahora mi cafecito para poder despertarme y bueno, ya vamos a arrancar para continuar el viaje. ¡Qué belleza estos árboles! Mirá cómo se juntan todos en el medio de la calle. Paramos un poquito para almorzar en un parquecito muy pequeño justo antes de cruzar al estado de Georgia. Veo que hay como una chimenea ahí para ir a una parrilla, para hacer un asadito. ¡Qué bueno! Si hay algo muy bonito acá en la zona de norte de Florida y Georgia, es la vegetación. Muy lindo, pero tengo hambre. Vamos a comer. Para muchas personas, un buen almuerzo es un buen restaurante. Para mí, estar en estos lugares así, con mucha naturaleza, con las aves de fondo, es lo mejor. Bienvenidos a Georgia. Se ríe porque tengo todas estas pantallitas acá, pero bueno, mirá, este es el GPS. Necesitamos para saber dónde voy, obviamente. Acá atrás tengo la cámara de atrás para ver si viene algún auto y lo tengo pegado al RV, ¿no es cierto? Y bueno, este es el aparatito para medir la presión de las ruedas del tráiler, para ver que no recalienten, porque si recalientan pueden explotar. Y falta también el teléfono, que ahora lo saqué, pero aquí va. Así que tenemos de todo, no falta nada. Llegamos al lugar donde vamos a pasar esta noche. Una hermosa propiedad, una gente divina, estuvimos hablando. Y creo que esta es una de las cosas bonitas de hacer Boondockers Welcome, que uno se queda en lugares preciosos y encima conoce a gente maravillosa con la cual puedes conversar un rato. Así que ahora se está alargando a llover. Antes de mojarme voy a tratar de hacer unas hamburguesas para comer unas ricas hamburguesitas y ya meternos a descansar. Buenos días desde Dawson, Georgia. Muy lindo este lugar donde nos hemos quedado anoche. La tranquilidad que hay acá, lo pueden oír de fondo, es increíble. Pudimos dormir y descansar, la verdad que muy bien, pero tenemos que seguir viaje. La razón más que nada es porque acá no tenemos señal de internet.
Nuestro proveedor de celular, T-Mobile, no tiene buena recepción aquí y eso nos estamos dando cuenta que es un problemita, ya que tenemos que trabajar, necesitamos conexión. Así que definitivamente vamos a tener que ver de incorporar algún otro servidor, como probablemente Verizon, para tener mejor señal y poder estar comunicados y poder trabajar, ¿no es cierto? Así que bueno, el plan de hoy es continuar hacia el noroeste, Birmingham, Alabama, y eventualmente llegar a visitar a nuestros amigos que están en Mississippi. Pero bueno, hay mucho para hacer. Tengo que subirme al techo de la casa rodante y limpiar los deslizantes, porque anoche llovió y supongo que debe haber un poquito de agua acumulada, así que antes de cerrarlos tengo que asegurarme de que estén limpios. Así que para el techo nos vamos. Todo bien limpio, bien sequito, así que ahora los puedo guardar. Ya están los deslizantes guardados. Ahora lo único que queda por hacer es sacar los niveladores que nos ayudaron a levantar este lado que estaba un poquito más caído. Claro, la casa rodante tiene un sistema automático de nivelado, pero para poder utilizarlo hay que desengancharlo de la camioneta. Como dejamos enganchado, hay que acomodarse más o menos. Me encanta que uno puede parar en la carretera y encontrarse con un lugar así para investigar. Hermoso. Una tranquilidad increíble aquí. Lleno de estos caminitos metiéndose así entre medio de los pantanos. La verdad que está precioso. Hace un poquito de calor, hay bastante humedad, entonces, claro, obviamente estamos en los pantanos, ¿verdad? Pero hay una pequeña brisita, sobre todo aquí entre medio de los árboles, y se hace agradable. Claro, si uno está al sol, se pone bastante bravo. Bueno, muy lindo recorrer esta zona, pero tenemos que llegar al campamento. Nuestros amigos nos están esperando, así que para allá vamos. Muy bien, llegamos a Starkville, Mississippi. Ahora nos vamos a quedar aquí por 3 o 4 días. Estamos ubicados en un campamento para casas rodantes, precisamente con electricidad y todas las conexiones. Así que eso nos va a permitir poder hacer un poquito de mantenimiento, un poquito de limpieza, acomodar algunas cositas y algunos problemas que hemos tenido en el camino, y también poder resolver el tema de la conexión a internet. Nos estamos dando cuenta que con T-Mobile tenemos muchísimos problemas, no es suficiente en algunas zonas, especialmente
en las zonas rurales, no tenemos nada de conexión. Y como dije anteriormente, la necesitamos porque tenemos que trabajar. Pero bueno, estamos contentos que llegamos aquí, estamos al lado de nuestros amigos, así que vamos a compartir unos días con ellos. El lugar está bastante bueno. Creo que este es uno de los mejores sitios de este campamento, porque tenemos un árbol hermoso aquí arriba que nos da una sombra preciosa, así que esperamos pasar unos días de descanso y también de mantenimiento para terminar este recorrido. Bueno, y con esto vamos a cerrar este capítulo, pero no te pierdas el próximo, donde vamos a ir a visitar el famosísimo Natchez Trace. Natchez Trace es una ruta antigua de los indios que la hicieron como un recorrido para pasear, donde no se permiten vehículos comerciales, lo cual es hermoso porque podés ir a 35, 40 millas por hora y poder observar todo el camino, todos los árboles. Según dicen, es hermoso. Yo nunca he estado. También te podés quedar a acampar. Creo que es un recorrido que nos va a durar como 3 o 4 días hacerlo. Así que por el momento solo te pido que te suscribas al canal y que no te olvides de tocar esa campanita para que te avise cuando subimos un nuevo video. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.